La titulamos Políticas Macroeconómicas en una Economía Abierta, modelo Mundell-Fleming. Y como ya les dije, es un desarrollo del modelo ISLM. Recordemos un poquito, el modelo ISLM tiene que ver con el equilibrio entre mercado de bienes y mercado financiero. Es un equilibrio de demanda agregada, muestra los efectos de las políticas de corto plazo, tal vez de mediano plazo, pero no de largo plazo. Ese modelo trabaja en autarquía, o sea, la economía cerrada no tiene interrelaciones. Como sabemos que en la realidad sí tenemos interrelaciones, a veces más, a veces menos, por ejemplo, Corea del Norte, un país muy cerrado, aún así tiene relaciones con otras economías como China, por ejemplo. Entonces, no hay una economía que sea totalmente autárquica en el mundo. Entonces pasamos a la economía abierta. El modelo Mundell-Fleming precisamente nace eh, de estos dos economistas de apellido Mundell y Fleming, premios Nobel de Economía, que decidieron tomar ese modelo de demanda agregada y ampliarlo utilizando tasas de cambio y las variables de la economía abierta. Entonces, en ese sentido es más amplio, más extenso y nos da información para la economía internacional, que eso es importantísimo. Bueno, aquí vamos a hablar de políticas macroeconómicas bajo tipos de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué es eso de tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible? O tasa de cambio, como también se le llama. Entonces ya lo vamos a mirar. Entonces, aquí están las iniciales de nuestros queridos economistas que trabajaron esto, trabajaron esta modelación, Mundell y Fleming, Robert Mundell y Ian Fleming. Y aquí vemos la modelación sencilla matemática. Acá no la hacemos completa, esa modelación matemática. Pero en el taller, por supuesto, ustedes van a trabajar el modelo matemático. La verdad, si ya trabajaron a conciencia el modelo matemático ISLM, este les va a parecer muy similar. Simplemente es que ahora tenemos variables de la economía abierta también. Bueno, aquí tenemos nuestra demanda agregada, que es igual a la renta, como sabemos en el equilibrio macroeconómico, igual al consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Entonces miren que ahora vamos a trabajar el modelo completico, o sea, incluyendo la parte internacional que viene dada por las exportaciones netas o lo que también se conoce como balanza comercial. Entonces sabemos que las exportaciones netas o balanza comercial son la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Pero esas importaciones se multiplican por TCN, tasa de cambio nominal, para traerla a valor de moneda local. ¿Sí? Entonces ahora hablamos un poquito más de eso, de cómo se hace ese paso. Listo, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones en valor monetario, entonces decimos que la balanza comercial tiene superávit. Cuando las importaciones son mayores a las exportaciones en términos comerciales, perdón, en términos monetarios, entonces decimos que la balanza comercial presenta un déficit. Hay muchos países como Colombia que han vivido con déficit en balanza comercial durante muchos años, o sea que importan más de lo que exportan en términos monetarios. Y vamos a hacer la diferenciación de tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Vamos a llamar TCFI, tipo de cambio fijo, y vamos a llamar TCFL, tipo de cambio
flexible. ¿Dónde está? Acá está. TCFL, tipo de cambio flexible. Entonces tengan en cuenta esa nueva terminología. Bueno, ahora sí, entonces entremos en materia con nuestro modelo Mundell-Fleming. Lo primero que debemos mirar es cómo se modifica el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado financiero cuando tenemos economía abierta. Entonces hacemos unos supuestos básicos, unos supuestos simplificadores. La tasa de cambio es fijada por la autoridad monetaria y vamos a suponer que los niveles de gasto público, impuestos, ingreso disponible. Miren, todas las variables que tenga asterisco hacen referencia a lo internacional. Este es el ingreso disponible extranjero y estos son los precios extranjeros. Entonces suponemos que estas variables están dadas en nuestro modelo. El desplazamiento de la curva IS ahora también depende de variables externas que afectan el mercado de bienes. No solamente el gasto público, no solamente los impuestos, no solamente las transferencias, como habíamos visto anteriormente, el ingreso disponible esperado interno, entre las principales variables. Ahora le agregamos estas dos. El mercado, el equilibrio en el mercado de bienes se puede modificar cuando se modifica la renta extranjera de los socios del país y cuando se modifican las tasas de cambio. Miren que acá está mostrado en términos de tasas de cambio reales. TCN por P asterisco, que serían los precios internacionales, sobre P, que son los precios nacionales. Entonces, el desplazamiento positivo se va a dar cuando aumenta la renta de los socios comerciales del país. Porque cuando aumenta la renta, el ingreso disponible en este caso, de los socios comerciales del país, estos tienen más capacidad para comprar bienes y servicios. Y parte de esos bienes y servicios se lo pueden comprar al país. Parte la pueden consumir de producción interna, pero parte también se la pueden comprar a otros países. Entonces, en ese sentido, va a haber un desplazamiento positivo. Viceversa, si disminuye el ingreso disponible de otros países. Y con la tasa de cambio, cuando aumenta la tasa de cambio, o sea, cuando hay una devaluación, si la estamos mirando en términos nominales, o una devaluación real, si la estamos mirando en términos reales, la IS también se va a desplazar positivamente. O sea que se va a desplazar negativamente cuando hay una apreciación o una apreciación real si la estamos viendo en términos reales. Listo, ¿por qué una depreciación o una devaluación hace que haya un desplazamiento positivo de la curva IS? Porque se supone que al darse la devaluación se favorecen las exportaciones, o sea, vamos a exportar más, se desfavorecen las importaciones, vamos a importar menos y la balanza comercial va a mejorar. Por ejemplo, si la balanza comercial estaba en equilibrio, o sea, no había ni déficit ni superávit, cuando se da la devaluación, esta va a generar superávit. O sea, vamos a exportar más de lo que importamos. Si exportamos más, quiere decir que producimos más internamente para esa exportación. Por lo tanto, el mercado de bienes se va a desplazar positivamente o va a aumentar la renta de la economía. Esa es la razón primordial del por qué una devaluación lleva a que la curva IS se desplace positivamente. Y lo mismo podemos hacer en el caso de una revaluación, desplazamiento negativo. Bueno, ¿y qué pasa con la curva LM? Entonces ya sabemos que con la curva IS hay desplazamientos por las variables externas. Entonces lo más importante que hay que tener en cuenta es que la política monetaria la sigue haciendo la autoridad monetaria local.
Por lo tanto, vamos a depender de si tenemos tasas de cambio fijas o tasas de cambio flexibles. Lo que sí es cierto es que en un país pequeño, como el caso de Colombia o cualquier país latinoamericano, las tasas de interés internas tienden a igualarse con las tasas de interés internacionales. Se da lo que se conoce como paridad de intereses o tiende a darse. ¿Por qué deberían de igualarse las tasas nacionales con las externas? Porque existe una regla de arbitraje internacional. Ejemplo, si Colombia tuviera tasas de interés más altas que, por ejemplo, Perú, a los inversionistas peruanos les convendría traer sus recursos a Colombia para obtener mayor rentabilidad. Eso con libre flujo de capitales, ¿verdad? Entonces, llegarían recursos de los inversionistas peruanos acá. Pero ¿cómo llegan esos recursos acá? En forma de divisas. O sea que en ese caso habría un aumento en la oferta de divisas, ¿verdad? La demanda de divisas no ha cambiado, ¿sí? Entonces, cuando entran esos recursos, se transforman en moneda local, esas divisas se transforman en moneda local y lo que sucede es que va a aumentar la cantidad de dinero y el costo del dinero tiende a disminuir. O sea, las tasas de interés colombianas, que eran más altas que las peruanas, tienden a disminuir, las peruanas, todo lo contrario, tienden a aumentar hasta que se igualan. Eso se conoce como arbitraje de intereses. Viceversa, en el caso de que Colombia tuviera tasas de interés más bajas, nos convendría buscar mercados externos para obtener mayor rentabilidad. Y nuevamente, a medida que salen divisas del país, a medida que disminuye la cantidad de dinero en el país, las tasas de interés internas tienden a subir y lo contrario sucederá en el exterior. Por lo tanto, nuevamente vamos a llegar a una igualación. En ese sentido, la curva LM es igualita a la que conocíamos anteriormente. Miren que la IS también es igual, la LM también es igual, pero ahora le incorporamos una línea, que en este caso es la línea amarilla, que es horizontal y que vamos a llamar en nuestro caso FK. Es la línea que nos está diciendo que las tasas de interés deben igualarse en el caso de una economía pequeña. O sea, debe cumplirse la paridad de interés. Este es el famoso modelo Mundell-Fleming, donde determinamos un equilibrio con tres líneas, ya no con dos. ¿Sí? Miren que antes determinamos el equilibrio solamente con la LM y la IS. Ahora necesitamos también el flujo de capitales. Listo. Y empecemos a mirar los diferentes casos que pueden ocurrir con las políticas macroeconómicas, pero ahora en economía abierta, teniendo en cuenta si tenemos tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Miren que es una ampliación del modelo. Por supuesto, ahora tenemos más variables, entonces es más complejo el análisis. Pero vamos a empezar por una expansión fiscal. Política fiscal expansiva. Puede ser que aumentó el gasto público, que disminuyeron los impuestos, que aumentaron las transferencias. Bueno, me dio fue que hambre, me dio sueño o será una mezcla de los dos, no sé. No lo sé, pero hoy vamos derecho porque hoy no nos vamos a demorar las 3 horas. Bueno, listo. Entonces, miren lo que sucede aquí. Empecemos por el principio. Partimos desde el punto A. Una igualdad entre la LM, la IS y la línea FK. Miren que acá aparece I asterisco, queriendo decir que en un país pequeño la tasa de interés que prevalece es la tasa de interés internacional. Partimos de un equilibrio inicial A,
En el gráfico inferior tengo una demanda agregada, una línea de demanda agregada, un nivel de precios y un nivel de renta o de demanda agregada de equilibrio. Listo. Ahora nos dicen política fiscal expansiva. Como ya sabemos, la política fiscal expansiva afecta a la curva IS y la afecta positivamente. O sea, la curva IS se desplaza desde IS hasta IS'. O sea, pasamos del punto A al punto B. Pero miren lo que sucede en el punto B. Miren que la LM no se ha movido porque no tiene por qué modificarse la política monetaria. Pero miren lo que sucede en el punto B. En el punto B, si trazamos aquí una liniecita punteada, nos damos cuenta que aquí estaría la nueva tasa de interés nacional, por encima de la tasa de interés internacional. En otras palabras, el desplazamiento de la curva IS haría que la tasa de interés interna suba y esté por encima de la tasa internacional. Si la tasa de interés interna está por encima de la tasa de interés internacional, lo que va a suceder es que los inversionistas extranjeros intentan traer sus recursos al país para obtener esa mayor rentabilidad. Entonces, como hay libre flujo de capitales, ellos traen sus recursos, traen divisas, ¿verdad? Porque ellos no traen pesos, ellos traen divisas. Traen divisas al país, aumenta la oferta de divisas en el país. La demanda de divisas no se ha modificado. Mayor oferta de divisas con respecto a la demanda de divisas significa que el precio de la divisa va a disminuir. O lo que es lo mismo, la moneda local tiende a revaluarse. O sea, hay una tendencia revaluacionista. Pero recuerden que estamos con tipo de cambio fijo. O sea que esa tendencia revaluacionista lleva a que el Banco Central intervenga en el mercado de divisas vendiendo divisas. Perdón, comprando divisas porque hay exceso de oferta, ¿verdad? Entonces le dice a aquellos que están trayendo divisas en exceso, señores inversionistas, miren, yo les voy a comprar esas divisas porque yo quiero mantener mi tasa de cambio estable. Entonces el Banco Central compra las divisas, entrega moneda local a cambio. Pero cuando entrega moneda local a cambio, está aumentando la cantidad de dinero en la economía. Por lo tanto, la curva LM se va a desplazar desde LM hasta LM'. O sea, pasamos del punto B al punto C. Este es el equilibrio final. Tiene que estar sobre la línea FK porque el proceso se da hasta que las tasas de interés vuelvan a igualarse. Por lo tanto, recapitulando, política fiscal expansiva lleva a que las tasas de interés sean más altas, pero las tasas de interés más altas a su vez llevan a que haya un exceso de divisas en el mercado. Y ese exceso de divisas lleva a que el Banco Central intervenga comprando divisas y aumentando sin querer la cantidad de dinero de la economía. Al final el proceso terminará cuando las tasas de interés se hayan igualado con las tasas internacionales. En el punto C tenemos un nivel de renta más alto, la demanda agregada se desplaza positivamente y a los precios dados de la economía vamos a tener un nivel de producción, un nivel de demanda y un nivel de renta más altos. En otras palabras, la expansión fiscal es muy eficiente cuando tenemos tipos de cambio fijo, al menos en el corto plazo. Porque los precios sabemos que en el largo plazo tenderán a subir cuando la demanda agregada se incremente. Listo. Aquí vemos los resúmenes en los cuadritos, tanto en el rojo como en el cuadrito verde. Aquí vemos, por ejemplo, nos están diciendo aumenta Y, aumenta la demanda de dinero, el Banco Central interviene en el mercado comprando divisas y entregando al mercado moneda nacional.
La política fiscal expansiva en una economía abierta con tipos de cambio fijo es muy efectiva para aumentar la demanda agregada porque no genera un efecto que se llama el efecto crowding out. Esto no lo habíamos mencionado anteriormente. Crowding out normalmente no se traduce. Se utilizan muchas palabras en economía, muchas palabras tomadas directamente del inglés. Crowding out es desplazamiento. Básicamente desplazar o desplazamiento en inglés. El efecto crowding out se da cuando el gobierno incrementa el gasto público, genera déficit fiscal y ese déficit lo tiene que financiar. Parte del financiamiento lo puede hacer en el sistema financiero nacional, pero como está aumentando la demanda de créditos, entonces el costo de los créditos va a subir, o sea, la tasa de interés. Y esa tasa de interés termina golpeando a los inversionistas privados, porque recuerden que la inversión privada disminuye cuando las tasas de interés aumentan. Eso se llama desplazamiento porque se dice que hay un crowding out. El gasto público termina desplazando la inversión privada. En este caso no se da efecto crowding out porque las tasas de interés al final no se van a modificar. O sea, no hay un costo superior de los préstamos para el sector privado. Bueno, listo. Entonces, expansión fiscal muy efectiva cuando tenemos tipos de cambio fijos. La expansión monetaria con tipos de cambio fijos, por el contrario, es inefectiva. Entonces, vamos a ver el por qué. Digamos que el Banco Central utiliza algún mecanismo de los que ya vimos para expandir la cantidad de dinero, o sea, política monetaria expansiva. Por ejemplo, una OMA expansiva. Si realiza una OMA expansiva, eso afecta a la curva LM positivamente. O sea, la LM se desplaza hasta LM', partiendo de un punto de equilibrio A. Pasaríamos a un punto como este. Pero miren que en este punto la IS no se ha modificado porque no tiene por qué modificarse. Es efecto de política monetaria. En un punto como este, las tasas de interés internas quedarían por debajo de las tasas de interés internacionales, momentáneamente. En otras palabras, nuestras tasas son más bajas que las que ofrecen en el exterior. Los inversionistas nacionales les conviene sacar sus recursos al exterior para obtener mayores rentabilidades. Por lo tanto, transforman moneda local a divisas. Pero esa transformación aumenta la demanda de divisas. Al aumentar la demanda de divisas, el Banco Central tiene que intervenir porque ahora se da una tendencia devaluacionista. Por lo tanto, el Banco Central interviene, quiere mantener su tasa de cambio fija. Al intervenir, dice, señores, ustedes necesitan divisas, yo se las vendo. El banco vende divisas y recoge dinero a cambio, o sea, recoge moneda local. Por lo tanto, el efecto inicial de la expansión monetaria empieza a revertirse a medida que el banco compra divisas, perdón, a medida que el banco vende las divisas y recoge dinero. Por eso está esta flecha acá. Al final vamos a retornar al mismo punto de equilibrio inicial, al punto A, y no va a haber ningún movimiento en la demanda agregada como vemos en el gráfico inferior. Al mismo nivel de precios tenemos el mismo nivel de producción y de demanda de equilibrio, nivel de renta de equilibrio. En otras palabras, con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, la expansión monetaria no tiene efectos reales sobre la economía. Miren que acá está el resumen nuevamente. Entonces disminuye y va a ser menor que I asterisco
Entonces las familias compran activos externos, por lo que el tipo de cambio tiende a depreciarse o a devaluarse. El Banco Central interviene vendiendo divisas, recogiendo dinero, por lo tanto la LM se devuelve y al final se van a perder reservas internacionales, porque cuando el Banco Central interviene en el mercado de divisas, vendiendo divisas, está entregando parte de las reservas de divisas que tenía, ¿sí? O sea, es una pérdida de reservas internacionales. Y en el caso anterior, el Banco Central ganaba reservas internacionales, en este caso de la expansión fiscal. Bueno, listo. Eso, los dos casos típicos de política monetaria y política fiscal expansiva bajo tipo de cambio fijo. Ojo, ustedes deben trabajar en sus casas tranquilos con un tintico, una galleta de limón, una hojita en blanco, los casos contrarios para que los comprendan claramente. O sea, en el caso en que haya una política fiscal contractiva y una política monetaria contractiva, que es todo lo contrario a lo que hemos mostrado en estos dos escenarios. Listo. Y el tercer caso relevante cuando estamos hablando de tipo de cambio fijo es cuando la autoridad monetaria y cambiaria devalúa la moneda. O sea, si tenemos una tasa de cambio fija acá, pero por los parámetros del Banco Central considera que esa tasa ya no es competitiva y la devalúa, pero la mantiene fija más arriba, entonces estaríamos hablando de una devaluación realizada por el Banco Central o la autoridad cambiaria. Recordemos que una devaluación o una depreciación afecta el mercado de bienes, o sea, hace que se desplace la curva IS. ¿Por qué razón? Recordemos, la devaluación favorece las exportaciones, perjudica las importaciones, por lo tanto hace que la balanza comercial mejore. Como ahora hay más divisas, como ahora tenemos más ingresos, entonces podemos adquirir más bienes y servicios, ¿sí? Pero ese no es toda la historia, porque al pasar del punto A al punto B con el desplazamiento de la curva IS, nuevamente vamos a tener unas tasas de interés internas superiores a las internacionales. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener exceso de divisas y nuevamente el Banco Central va a tener que intervenir para mantener su tasa de cambio fija. Entonces, hay exceso de divisas en el mercado, tiene que comprar esas divisas, ¿sí? Al comprar esas divisas, entrega moneda local a cambio y la LM también se va a desplazar positivamente. O sea que pasamos del punto B al punto C, muy parecido a lo que sucedía con una expansión fiscal, pero en este caso desde el punto de vista de una devaluación. Vamos a tener un nivel de renta más alto, la demanda agregada se va a desplazar y al nivel de precios dado vamos a tener mayor renta, mayor oferta agregada y mayor demanda agregada. O sea, mejor situación para toda la economía. Nuevamente, hay que tener en cuenta que esto es una situación de corto plazo, porque la devaluación al final hace que las importaciones se encarezcan y los precios internos tienden a subir. Por lo tanto, los precios en el mediano largo plazo van a subir, se va a generar inflación y esta situación se puede revertir. Bueno, nuevamente acá tenemos resúmenes que ustedes pueden mirar con más detalle. Bueno, aquí están suponiendo que no se cumple la paridad del poder adquisitivo. Bueno, ese concepto no lo vamos a trabajar ahora, ese lo trabajaremos en economía internacional. Si Dios quiere y nos vemos algún día ya, las exportaciones se hacen más competitivas, las importaciones se encarecen, mejora la balanza comercial y la demanda agregada. Miren que aquí están diciendo todo lo que ya hemos mencionado. En el punto B hay un exceso de demanda de dinero, las familias venden sus activos externos,
para aumentar sus saldos monetarios. Esta acción provoca que la tasa de cambio tienda a apreciarse. El Banco Central interviene vendiendo moneda local y comprando moneda extranjera. La curva LM se desplaza positivamente. Ese es un resumen de lo que ya yo les había mencionado. Nuevamente, ustedes pueden mirar el caso de una revaluación con tipos de cambio fijo y va a ser todo lo contrario a lo que tenemos acá. Bueno, miremos el caso de la expansión fiscal y de la expansión monetaria, pero ahora con tipos de cambio flexibles. Entonces recordemos que la política monetaria es independiente en el caso de tipos de cambio flexible y no lo es en el caso de tipos de cambio fijo, como vemos acá. Pero en el caso de tipo de cambio flexible, la curva IS no es independiente tampoco, o sea, se endogeniza. Entonces miremos qué sucede con una expansión fiscal o una política fiscal expansiva. Nuevamente, un aumento del gasto público, una reducción de impuestos, un aumento de las transferencias. Cualquiera de esas políticas o una combinación de todas hace que la curva IS se desplace positivamente. O sea, nos movemos desde IS hasta IS'. Ahora vamos a estar en este punto. Como vemos aquí, las tasas de interés están por encima de las tasas internacionales. Nuevamente, hay una tendencia a que ingresen capitales extranjeros, aumente la demanda de divisas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ese lado, eh, nosotros podemos mirar el problema. Sin embargo, como estamos hablando del mercado de bienes, vamos a mirarlo desde el punto de vista de las exportaciones y de las importaciones. Entonces, al aumentar momentáneamente el equilibrio en el mercado de bienes, también aumenta la renta, aumenta la demanda agregada. Si demandamos más, vamos a demandar más bienes extranjeros. Por lo tanto, aumentan las importaciones. Y el aumento de las importaciones sin que se modifiquen las exportaciones, porque no ha cambiado nada externamente, nos va a llevar a que la balanza comercial desmejore. O sea, disminuya el valor, disminuya la cantidad de divisas que se poseen internamente, ¿verdad? Ah, bueno, aquí estábamos haciendo la explicación con el tipo de cambio, ¿verdad? Listo, entonces vamos a importar más, ¿verdad? Al final, eso nos va a llevar a que como estamos importando más, compremos menos bienes locales, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener una tendencia a regresar al punto inicial, ¿sí? Porque las empresas van a tener menos demanda, vamos a tener aumentos en la tasa de desempleo y esos aumentos en la tasa de desempleo disminuyen los ingresos de las familias hasta regresar al punto inicial. Por eso tenemos esta línea, esta curva, esta flecha, que retorna al punto inicial, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la tasa de interés, hay una tendencia eh, de apreciación de la moneda local, ¿verdad? Pero ojo, aquí viene la gran diferencia con la tasa de cambio fija. Como con tipos de cambio flexible el Banco Central no interviene, entonces en vez de haber una tendencia revaluacionista de la moneda local, se va a dar una revaluación. Y esa revaluación nuevamente va a favorecer las importaciones y va a desfavorecer las exportaciones. O sea, seguimos el mismo proceso que habíamos dicho. Aumentamos las importaciones, demandamos menos bienes locales, por lo tanto vamos retrocediendo hasta que el equilibrio del mercado de bienes retorna al punto inicial, donde las tasas de interés internacionales prevalecen. Aquí tenemos nuevamente en la parte verde con interrogación,
bajo un sistema de tipos de cambio flexible se causa una apreciación de la moneda local, lo que contrarresta el efecto expansivo de la demanda agregada cuando tenemos una expansión fiscal. En otras palabras, bajo tipo de cambio flexible, la curva IS se endogeniza, no se puede manejar a través de una expansión o una contracción fiscal, según sea el caso. ¿Listo? Entonces ahí se puede observar. Para el caso de la expansión monetaria, se endogeniza con tipos de cambio fijo. Para el caso de la expansión fiscal, se endogeniza la IS con tipos de cambio flexibles. Listo, miren que el gráfico inferior se observa que la demanda agregada no se modifica y nos mantenemos en el mismo nivel de renta de equilibrio. Y por último, tenemos la expansión monetaria con tipos de cambio flexibles. En este caso, la expansión monetaria sí es muy efectiva, porque miren lo que ocurre. Una OMA expansiva, por ejemplo, mueve la LM positivamente hasta LM', pasamos del punto A de equilibrio inicial a un punto B, pero en el punto B las tasas de interés internas son más bajas que las externas. O sea, hay una salida de divisas, hay una salida de capitales hacia el exterior, ¿sí? Hay un exceso de demanda de divisas, ese exceso de demanda de divisas se transforma en una revaluación. Ya no es una tendencia revaluacionista, ahora es una revaluación porque tenemos tasas de cambio flexibles. La revaluación a su vez favorece las exportaciones, perjudica las importaciones, mejora la balanza comercial. Y eso a su vez hace que la curva IS se desplace positivamente. O sea que pasamos desde el punto B hasta el punto C, donde nuevamente las tasas de interés internacionales prevalecen. La demanda agregada se desplaza positivamente, tenemos un mayor nivel de renta, un mayor nivel de producción de equilibrio. En otras palabras, con tipo de cambio flexible, la política monetaria expansiva es muy favorable. Aquí vemos nuevamente nuestro resumen. La reducción de I provoca una salida de capitales. Los inversionistas intentan vender activos nacionales para comprar activos en el resto del mundo. La venta de los activos provoca una depreciación del tipo de cambio, lo que a su vez aumenta las exportaciones netas, como ya hemos mencionado, induce un movimiento endógeno de la curva IS. El nuevo equilibrio que se da en el punto C, otra vez las tasas de interés se igualan y hay un nivel de demanda agregada mayor. O sea, política fiscal es favorable con tipo de cambio fijo, evaluación es favorable con tipo de cambio fijo, política monetaria es favorable con tipos de cambio flexible.